Con la venia del presidente de esta honorable Comisión de Seguridad Social, únicamente para solicitarles un poquito de paciencia en este momento, y como ustedes saben, a veces se programan comisiones de manera empalmada, prácticamente al mismo tiempo, y ahorita el presidente está concluyendo unos temas en otra comisión, por lo cual me pide de favor verificar nada más el tema de la asistencia para ver si ya hay quórum y pueda desplazarse. ¿Tenemos quórum? Entonces, si me permite nada más unos 2 minutitos en lo que él acude a este espacio para dar inicio a nuestra reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, la 15ª, en la cual estará auxiliándolo en la mesa como secretaria la diputada Karina Isabel Martínez Montaño. Entonces, si me permiten 2 minutos en lo que se incorpora con nosotros. Gracias. Les pido de favor nada más nos aguanten 2 minutitos en los que nos cambian el equipo de cómputo porque hay algunos problemas técnicos y en un momento empezamos la reunión. Nuevamente, buenos días a todas y todos, tanto los que están aquí presencial como los que están a distancia. En primer lugar, informarles y pedirles una disculpa por el cambio de tipo de sesión. La teníamos presencial, la cambiamos a semipresencial por cuestiones de la sesión que tuvimos el día de ayer. Hoy nos reunimos para realizar la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes. De la misma manera, agradezco la presencia de los medios de comunicación. El día de hoy la diputada Karina Isabel Martínez Montaño me asistirá en la Secretaría para la conducción de esta sesión. Les pido a las y los diputados que concurren de manera remota mantener encendidas sus cámaras. El registro de asistencia podrá realizarse mediante la aplicación remota de asistencia y votación. Solo en caso de tener dificultades con la aplicación podrán registrar su asistencia de manera verbal. Solicito a la Secretaría haga cargo del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad Social. Con gusto, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Se procede a dar cuenta del registro de la asistencia. ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de registrar su asistencia? Pedro Centeno, si es tan amable, compañera. Muy bien, gracias. Se informa a la presidencia que existe un registro previo de asistencia de 23 legisladores y legisladores. Por lo tanto, hay quórum, presidente. Gracias, diputada. Al existir quórum, se abre la sesión ordinaria, por lo cual proseguiremos con los puntos agendados en términos de la convocatoria. El orden del día fue distribuido en tiempo y forma, por lo cual pido a la Secretaría le dé lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura a la orden del día. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social. 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto donde se reforma el artículo 94 de la Ley del Seguro Social y 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la reunión. Pongo a su consideración el orden del día. ¿Existe alguna opinión al respecto? No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día. En votación económica se consulta a los diputados y a las diputadas si es de aprobarse el orden del día. Les recuerdo que quienes se encuentren de manera presencial podrán hacerlo levantando su mano y quienes concurren de manera remota podrán hacerlo de manera verbal. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, favor de manifestarlo. Presidente, aprobado por mayoría. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social. El proyecto de acta les fue enviado el 23 de febrero, por lo cual solicito a la Secretaría preguntar si es de dispensarse la lectura del acta. Se pregunta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta. Les recuerdo que quienes se encuentren de manera presencial podrán hacerlo levantando su mano y quienes concurran de manera remota podrán hacerlo de manera verbal. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Pedro Centeno, a favor. Blanca Narro, a favor. Olegaria Carrasco, a favor. Mirna Rubio Sánchez, a favor. Las diputadas y diputados Sí, adelante, compañera. Mónica Fernández, a favor. Diputada Mayra Espino Suárez, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, favor de manifestarlo. Presidente, se aprueba por mayoría. Se dispensa la lectura del acta. Pido a la Secretaría abra la aplicación remota para proceder a la votación del acta de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social. Se abre la aplicación remota de asistencia y votación para proceder a la votación del acta de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social. Para evitar duplicidad de votos, se pide a las diputadas y diputados que, solo en caso de tener dificultades con la aplicación, emitan su voto de manera verbal. Karina Isabel Martínez Montaño, Grupo Parlamentario Morena, a favor. María Magdalena Rosales Cruz, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Merari Villegas de Morena, a favor. Okay. ¿No está abierto el aparato todavía? Celia Ester Fonseca Galicia, Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, a favor. Arturo Olivares Cerda, a favor. Fernando Mendoza Arce, a favor. Castillo García Olegaria Carrasco, a favor. Castillo García Gilberto Daniel Morena, a favor.
Mónica Fernández César, a favor. Su servidor, Héctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Vázquez Sadasa Saraí, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Hilda Licerio, Partido Verde, a favor. Centeno Morena, a favor. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Diputada Carillo, nada más para confirmar que se reflejó el voto que hice por la PRAP. Mirna Rubio Sánchez de Morena, a favor. Registrado tu voto, compañera. Gracias. Presidente, se aprueba por unanimidad. Se aprueba el acta de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social. El siguiente punto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. El proyecto de dictamen les fue enviado el 18 de febrero. En términos generales, la iniciativa presentada por el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos tiene por objeto establecer que los servicios de guardería se proporcionen a los menores desde los 43 días de nacimiento hasta que cumplan 4 años, permitiéndoles concluir el ciclo escolar en el que cumplieran dicha edad, conforme al calendario escolar emitido por la SEP. Al respecto, el dictamen considera que, en atención a los principios fundamentales de los derechos humanos, la propuesta debe interpretarse de manera armónica entre la Carta Magna y los instrumentos internacionales, permitiendo que las infancias concluyan la educación inicial en el año que cumplan los 4 años, conforme al calendario escolar, garantizando la continuidad de su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su derecho a la seguridad social. Por lo anterior, se retoma el criterio de interpretación de la dirección jurídica del IMSS respecto a los artículos 201 y 206 de la Ley del Seguro Social, en el cual se establece que los servicios de guarderías deben ser proporcionados a los menores de edad, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiere confiado la custodia de sus hijos, hasta que estos cumplan la edad de 4 años. En el caso de aquellos que, habiendo sido inscritos en los servicios de guardería, alcancen esta edad durante el ciclo escolar que corresponda, estos tienen derecho a continuar recibiendo el servicio de guardería hasta que concluya dicho ciclo escolar. De esta manera, se busca extender la vigencia del acceso a dicho servicio hasta que las infancias terminen el ciclo correspondiente al primer año de educación preescolar, lo cual no implicaría un impacto normativo o financiero para el instituto. Por lo anterior, se propone el dictamen en sentido positivo con modificaciones. Solicito a la Secretaría preguntar si es de dispensarse la lectura del dictamen. Se pregunta a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del dictamen. Les recuerdo que quienes se encuentran de manera presencial podrán hacerlo levantando su mano y quienes concurren de manera remota podrán hacerlo de manera verbal. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Olegaria Carrasco, a favor. Pedro Centeno, a favor. Blanca Narro, a favor. Mirna Rubio Sánchez, a favor. Mónica Fernández, a favor. Emiliano Álvarez, a favor. Las diputadas. Sí, adelante, diputado. Mayra Espino, a favor.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, favor de manifestarlo. Presidente, aprobado por unanimidad. Se dispensa la lectura del dictamen. Con fundamento en el artículo 188, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre el registro de oradores para intervenir a favor o en contra del dictamen hasta por 3 minutos. Solicito a la secretaria que, en caso de existir, proceda a realizar el registro de oradores e informe de este. Sí. ¿Ya lo está registrando? Sí, en un momento, presidente. Ya lo están haciendo. Sí, ya se les... Sí, claro. Presidente, se tiene un registro de 3 legisladores a favor. Le paso al Lizardo. Gracias, diputada. Daré el uso de la palabra en el orden del registro previo, por lo cual tiene la palabra el diputado doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Presidente, muchas gracias. Primero, pues felicitar a Jesús Alonso Ibarra Ramos por esta iniciativa. Mis hijos, mi esposa y yo hacíamos la especialidad y los dos son hijos de una guardería del IMSS y sé lo que puede significar, sobre todo para una madre trabajadora, este tipo de servicios. Me parece que si aprobamos este dictamen, mejoramos de forma concreta la vida diaria de miles de familias trabajadoras al asegurar que sus hijas e hijos puedan permanecer en la guardería del IMSS hasta concluir el ciclo escolar en que cumplen 4 años, evitando cortes abruptos en pleno año escolar. Con ello además se protege, creo, la estabilidad emocional de niñas y de los niños que continúan en un entorno conocido, con sus cuidadoras, compañeros y rutinas, lo que fortalece su desarrollo afectivo y su confianza. Además, en esta época de pandemia, estar en la guardería significa la revisión del paquete completo de vacunación y que no tuviéramos incidencias en ese sector de edad. Para madres y padres, especialmente para las mujeres trabajadoras, la reforma reduce la angustia de tener que resolver de un día para otro quién cuidará a sus hijos al cumplir los 4 años, en ocasiones sin redes de apoyo cercanas, ni recursos para servicios privados o sobresaturar a las abuelas o abuelos, que también a algunos nos pasa de vez en cuando. Esto favorece la continuidad laboral, la autonomía económica y la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, contribuyendo también a la igualdad de género. Finalmente, al elevar a la ley un criterio que ya se aplicaba desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, se brinda certeza jurídica a las familias. Ya no dependerán de instrucciones administrativas cambiantes, sino de un derecho reconocido en la Ley del Seguro Social. Esto envía un mensaje claro. El Estado asume su responsabilidad de colocar el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones de la materia que ocupa esta comisión, la seguridad social. Es cuanto, presidente, secretaria. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene ahora la palabra la diputada Patricia Mercado. Sí, a mí también me parece muy importante esta iniciativa del compañero diputado Jesús Alfonso Ibarra, y me parece que, digamos, que nos da pie también a poner de nuevo en la mesa la importancia del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Es decir, de saber exactamente lo primero que ese sistema tendría que hacer es tener un diagnóstico de cuáles son los servicios públicos y privados, digamos, al alcance de las, en este caso de las mujeres trabajadoras y de los padres que estén en la situación que el dictamen lo dice. Entonces, y me parece muy importante porque ustedes van a decir, ay, Patricia y los fenicios, qué barbaridad, pero voy a regresar a los 2 días de descanso. No hay guarderías los sábados, ¿no? Entonces, es decir, como no hay esta guardería, pues es
decía, como la oportunidad como de hablar, y a lo mejor no en esta semana de seguridad social, pero puede ser la siguiente, presidente, pues tener como un día para hablar sobre todo el tema de la oferta de cuidados de infantes por parte de la seguridad social, ¿no? O sea, como qué sistema integral necesitamos, porque pues ya existe el plan de los CESIS, ¿no? De los Centros de Educación y Cuidado Infantil, que no necesariamente esta reforma los afecta, digamos, sino que tendríamos que hacer una reforma específica para que los CESIS, ¿no? Que apenas todavía no hay ninguna en operación, pero digamos empezaron en Ciudad Juárez, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando la presidenta lo que planteó fue no un sistema nacional de cuidados, pero vamos a empezar a tener política pública para mujeres de maquiladoras y para mujeres jornaleras de qué sería un ofrecimiento de cuidados para estas, y fue cuando el Seguro Social pues lanzó la política de los centros de educación y cuidado infantil, ¿no? Entonces me parece que está en la mesa a partir de esta reforma pues la posibilidad de una discusión mucho más amplia, ¿no? Sobre todo la cuestión del cuidado infantil, cómo van a estar las guarderías, cómo van a estar los CESIS, ¿no? Y quién va a acceder, porque en los CESIS pues se entiende que incluso hijos de mujeres no derechohabientes van a poder estar ahí, que es una política pública más general y que me parece como muy importante en ese sentido. Y cómo, ¿no? Hasta ahora no nos lo hemos preguntado, pero creo que con la reflexión sobre la jornada laboral, pues hay que preguntarnos qué pasa los sábados, qué pasa con esos niños que no puedes llevar a la guardería o a estos centros de cuidado infantil con los sábados que no hay este tipo de servicio, y que efectivamente pues no necesariamente vas a tener ese día de descanso para cuidarlos. Entonces, bueno, quería hacer como esta reflexión general. Me parece muy importante la modificación, pero que en algún momento, ¿no? Incluso cuando quedamos de hacer esta mesa sobre el sistema de cuidados, por todas las propuestas distintas que ha habido, pues me parece que es muy pertinente hablar de los CESIS y de cómo van a dar esta atención en estos lugares donde sobre todo se va a dirigir a trabajadoras no formales, es decir, sin seguridad social. Y bueno, pues yo también, mis hijos fueron a la guardería del Seguro Social, fueron los más felices hasta la fecha, y pues es un servicio que ojalá todas las niñas y los niños pudieran acceder. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mercado. Ahora le doy la palabra al diputado Fernando Mendoza. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Con la venia de la presidencia, de igual manera me sumo a la felicitación del diputado Jesús Alfonso Ibarra por esta iniciativa que sin duda representa un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia. Y como lo mencionaron mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, pues desde luego también un respiro para las familias mexicanas. El permitir que los niños que están actualmente en guardería cursando ya el inicio del preescolar, aún después de cumplir los años permitidos, sin lugar a dudas representa, y ya lo mencionaron mis compañeros, un tema fundamental y que debemos de considerar, que es el evitar la ruptura abrupta del círculo social, desde luego del aprendizaje, del esperar que en determinado momento el niño vuelva a retomar pues el tema de adaptación, que es un tema fundamental para poder seguir con su desarrollo como corresponde. Y por otro lado, pues a los padres generarles la incertidumbre de buscar un espacio en alguna escuela a medio ciclo escolar. Sin lugar a dudas, creo que la nobleza de la iniciativa lo enmarca perfectamente, el hecho de mantenerlo hasta la culminación del ciclo escolar, y sobre todo que nos habla claramente de que no se está viendo a la guardería única y exclusivamente como un sitio de depósito, sino desde luego un espacio de desarrollo integral que todo niño y toda niña debe de tener. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando Mendoza. Le doy la palabra a la diputada María Magdalena Rosales. Sí, muy buenos días, compañeras, compañeros. Me parece muy importante esta iniciativa y para todas las madres y padres de familia que tienen a sus hijos dentro de las guarderías, estancias infantiles del Seguro Social. Y sé que no es el tema, pero cuando se toca otra vez la jornada de trabajo y las 40 horas y los días de descanso para los trabajadores, quiero recordar que la ley dice por lo menos un día de descanso. Sin embargo, algunas empresas pueden dar 2 días y algunas otras hasta 3 días de descanso, dependiendo del tipo de producción, del tipo de proceso laboral. Y entonces, en este sentido, sí en algunas estancias piden que los trabajadores, las trabajadoras asistan a su centro de trabajo y si no, entonces sus hijos permanecerán en casa. Y yo creo que esta iniciativa sí puntualiza que los pequeños pueden estar en la estancia infantil, pueden estar ahí y este avance de que terminen el ciclo escolar, pues da un puntual acento para que no se suspenda su proceso de sociabilización, que además de los cuidados, de la educación inicial, pues también esta parte emocional y de sociabilización no se detenga en este proceso. Sí, nada más quería puntualizar, por un lado, pues que las estancias infantiles y los centros de trabajo respeten esta iniciativa y este proceso de formación, aunque sea en este inicio de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Rosales. Pido a la Secretaría pregunte si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Se pregunta a las diputadas y a los diputados si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, recordándoles que quienes se encuentran de manera presencial podrán hacerlo levantando su mano y quienes concurran de manera remota podrán hacerlo de manera verbal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Narro por la afirmativa, presidente. Pedro Centeno por la afirmativa. Olegaria Carrasco por la afirmativa. Mirna Rubio Sánchez por la afirmativa. Luis Gerardo Sánchez Sánchez por la afirmativa. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, favor de manifestarlo. Presidente, suficientemente discutido. Con fundamento en los artículos 104, numeral 1 y 313, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, pido a la Secretaría abra la aplicación remota de asistencia y votación para proceder a la votación del dictamen en sentido positivo. Se abre la aplicación remota de asistencia y votación para proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. Para evitar duplicidades, los votos se pide a las diputadas y a los diputados que solo en caso de tener dificultades con la aplicación, favor de emitirlo de manera verbal, manifestando su nombre, grupo parlamentario al que pertenecen y sentido de su voto. Jesús Jiménez de Morena, a favor. Mónica Fernández César de Morena, a favor. Pedro
Centeno Centella, Morena, a favor. Merari Villegas, de Morena, a favor. María Magdalena Rosales Cruz, Morena, a favor. Celester Fonseca Galicia, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Arturo Olivares Cerda, Morena, a favor. Karina Isabel Martínez Montaño, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Fernando Mendoza Arce, Morena, a favor. Castillo García Gilberto Daniel, a favor, Morena. Su servidor, Héctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Hilda Licerio, Partido Verde, a favor. Presidente, se emitieron 24 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos por abstención. Se aprueba por unanimidad. Aprobado el dictamen, remítase a la mesa directiva para los efectos legislativos correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94 de la Ley del Seguro Social y 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El proyecto de dictamen les fue enviado el 18 de febrero y en términos generales les comento que la iniciativa presentada por la diputada Teresa Gines Serrano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN tiene por objeto incorporar el término exclusiva a la primera etapa de la lactancia materna, es decir, tiene la finalidad de que las prestaciones en especie contempladas en el seguro de enfermedad y maternidad de la Ley del Seguro Social y en el seguro de salud de la Ley del ISSSTE sean dirigidas a las personas aseguradas en la etapa de lactancia materna exclusiva. Asimismo, busca sustituir el término lapso por periodo y adicionar una porción normativa que señale las condiciones que deben cumplir los espacios designados como lactarios. Al respecto, el dictamen considera que la propuesta de redacción de la fracción 2 del artículo 94 de la Ley del Seguro Social en su primera oración usa un concepto genérico de lactancia. No obstante, al acotarse a una temporalidad de 6 meses, esta comisión estima que se alude a la lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, la propuesta de inclusión de dicho objetivo es redundante y se considera improcedente. La misma situación ocurre con la propuesta de redacción de la fracción 2 del artículo 39 de la Ley del ISSSTE. En cuanto a la sustitución de término lapso por periodo, al ser sinónimos estrechamente relacionados a una temporalidad, la modificación planteada no conlleva implicaciones de fondo, por lo que en aras de mantener una homologación con el resto del texto normativo, se estima adecuada la modificación. Finalmente, el 28 de mayo del 2025, durante la primera reunión de Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, aprobamos por unanimidad el dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de lactancia materna. Por lo que esta comisión estima que la propuesta de los iniciantes se modifique con la finalidad de mantener coherencia normativa y evitar interpretaciones diversas o antinomías jurídicas. En ese sentido, se propone la misma redacción de aquellas previstas en el dictamen antes citado. Por lo anterior, se propone el dictamen en sentido positivo con modificaciones. Solicito a la Secretaría preguntar si es de dispensarse la lectura del dictamen.
Se pregunta a las diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura del dictamen, recordándoles que quienes se encuentran de manera presencial podrán hacerlo levantando su mano y quienes concurren de manera remota podrán hacerlo de manera verbal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Pedro Centeno, a favor. Olegaria Carrasco, a favor. Diputada Blanca Narro, a favor. Mirna Rubio Sánchez, a favor. Mónica Fernández César, a favor. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, favor de manifestarlo. Presidente, aprobado por unanimidad. Se dispensa la lectura del dictamen. Con fundamento en el artículo 188, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre el registro de oradores para intervenir a favor o en contra del dictamen hasta por 3 minutos. Solicito a la Secretaría que en caso de existir proceda a realizar el registro de oradores e informe de este. Presidente, le informo que se tiene un registro de 2 legisladores, 3 legisladores para hablar a favor. Gracias, diputada secretaria. Daré el uso de la palabra en el orden del registro previo. Se le concede el uso de la palabra al diputado Gilberto Daniel Castillo. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos mis compañeros y compañeras. Primeramente, felicitar a la diputada Teresa, a mis compañeros y amigos diputados también del PAN, por esta iniciativa. Y quisiera enfocarme a esta consideración de buscarle un lugar digno a nuestras compañeras y trabajadoras donde puedan dar o amamentar a sus bebés. Si de por sí es difícil que una madre deje, aún así con la familia, con los abuelos, con los familiares, no se diga pues una guardería, dejar a los niños, esa distancia pues claro es difícil pues dejar a su bebé, ¿no? Entonces el que nosotros podamos darle todo lo necesario para que ellas puedan amamantar, darles un lugar digno, un lugar cómodo, un lugar en su mismo trabajo, es de gran importancia tanto a la madre como al bebé. Entonces yo aplaudo esta iniciativa, esta reforma, porque nos ayuda a que nuestras compañeras puedan seguir siendo productivas y cuidando pues a sus hijos, ¿no? Entonces aplaudo esto y felicidades. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra el diputado Héctor Jaime Ramírez. Muchas gracias. A mí me gustaría, dado que aquí está mi vicecoordinadora, la diputada Noemí, y además una mujer muy intensa en el cuidado de sus hijos, me consta, decirles cuál es el problema que tenemos hoy con lactancia materna en México. La manera de medirlo en México se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Para que tengan una idea si esta medida que estamos aprobando iba a tener incidencia o no. La lactancia materna exclusiva, que es la que más se necesita, en menores de 6 meses es apenas del 34%. Es decir, 3 de cada 10 niños tienen lactancia materna exclusiva. Sin embargo, ya al año es 43% menos. Cuando se compara lo que ha pasado en los años, en las encuestas del 18 al 23, se ha incrementado apenas del 28% en 2018 al 34% en el 2023. Muy poco ha iniciado de manera temprana. Y lo más crítico es que estamos muy lejos de tener la meta que como país nos comprometimos de la lactancia materna. En este tema en particular que estamos aprobando hoy, es más alta la lactancia materna entre las mujeres sin empleo remunerado, 40%, o con 13 más hijos, 50%,
pero entre las que trabajan, que es el motivo de esta iniciativa, es apenas del 14%. Una mujer de cada 10 tiene lactancia materna. Entonces, hacer estos espacios y que no solamente sea retórica, también si no va acompañado de una medida de apoyo o de soporte económico va a ser muy complicado, aunque quede en la letra de la ley. Vale la pena señalar cuál es el objetivo de nutrición global: 70% a menores de 6 meses. La brecha ahorita es apenas de 36.51%, estamos al 49% de la meta. Y en el caso de para más de 2 años, la brecha es del 31%. Entonces, con la tendencia que hoy llevamos, apenas vamos a alcanzar, si es que nos va bien, el 42% para el 2030. Dar estos espacios va a ayudar un poco a que las madres trabajadoras lo hagan, porque también en la zona urbana es un poco mayor la lactancia materna que en la zona rural. ¿Qué cosas sí podrían mejorar y que no hemos trabajado como comisión? Y aquí otra vez la invitación a nuestro presidente y a mi vicecoordinadora para que pudiéramos, ella es la secretaria en esta comisión, que pudiéramos buscar un poco más opciones que sí están demostradas que incrementan esto. La primera es extender la licencia de maternidad, pagada por lo menos a 24 semanas. Eso se incrementaría como en 5 puntos por ciento. Está un experto que es el doctor Fernando Mendoza Arce y lo podría ratificar. Segundo, tenemos que fortalecer el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de leche materna, porque eso afecta mucho y somos todos los más pobres. Dar leche materna a un niño rápidamente hace que se desestimule la leche comercial. Y por último, mejorar la consejería en hospitales amigables con la lactancia. Tanto el presidente como un servidor formamos parte de la Comisión de Salud. Tenemos que volver a regresar a aquellos modelos de hospitales amigos de la madre y del niño y certificarlos, porque esto sí puede incidir en más de 6 puntos, lo cual podría sí quizás llevarlo a 71.5%. Un niño sin lactancia materna es un niño más enfermo, un niño sin lactancia materna es más susceptible a muchísimos defectos. Entonces, yo me alegro mucho de mi compañera de Acción Nacional que hizo este planteamiento. Y ya el último detalle que vale la pena es qué pasa con los niños bebés cuando se empiezan a dar alimentos sólidos a los 6 meses. Bueno, pues que la diversidad que le dan de alimentos es muy baja, le dan bebidas azucaradas, impacta la continuidad de leche materna. O sea, un niño quieres darle un futuro no muy bueno, aliméntalo con cosas que no debes. Ahí también está en lo que podemos hacer. Entonces, yo me congratulo, yo les invito, compañeras y compañeros, que votemos a favor de esta iniciativa, que si al final una mamá que está trabajando no tiene un espacio adecuado, digno, privado, higiénico y accesible y con los mecanismos para en todo caso llevar su leche luego a su hogar o no, valdría la pena que hacerlo. Y si me regalan un minuto, yo le pediría a mi vicecoordinadora que pudiera darnos unas palabras. Muchas gracias por la cortesía política, doctor, y también congratularme por esta iniciativa. Efectivamente, mucho se ha hablado de la importancia, no solo en la salud, hasta en el vínculo afectivo de los niños que son alimentados exclusivamente por leche materna. Sin embargo, cuando no se cuenta con los espacios dignos en los centros laborales, con los espacios adecuados, pues de nada sirve que se impulse la lactancia si sigue siendo un problema para las mujeres que amamantan hacerlo con dignidad. Por eso felicitar que esta iniciativa se apruebe por unanimidad y coincidir totalmente con lo que aquí expresó el doctor. Hay que ir por agrandar los permisos de maternidad, hay mucha tarea todavía que hacer al respecto, porque la única forma de garantizar mexicanas y mexicanos saludables pues es apostarle a la primera infancia. Muchas gracias a ambos. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Mendoza. Gracias. Agradeciendo nuevamente el uso de la voz y reiterar también mi felicitación a los proponentes, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PAN. Coincido plenamente con los comentarios vertidos por el doctor Héctor. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos de los beneficios que implica la lactancia materna, no solo desde luego en la salud del niño, de la niña, sino también en su desarrollo psicoemocional. La promoción y el apoyo de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es sin duda una de las políticas de salud pública más inteligentes y rentables que puede adoptar cualquier sociedad.
Esta práctica, como todos sabemos, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, no solo como un acto de alimentación, sino el primer y más poderoso acto de amor y protección que una madre puede ofertar a su hijo. Desde el punto de vista nutricional, sabemos que la leche materna es el alimento perfecto diseñado a la medida del bebé, proporcionando todos los nutrientes, vitaminas y anticuerpos que necesita para un desarrollo saludable. Su composición única fortalece el sistema inmunológico del recién nacido, actuando más bien como una primera vacuna natural que lo protege de infecciones gastrointestinales, respiratorias, etcétera, que son muy comunes en la etapa temprana de la vida. Más allá de lo físico, como mencioné en un inicio, los beneficios son profundos. El contacto piel con piel y el acto de amamantar fortalecen el vínculo efectivo entre la madre y el hijo, brindando al bebé seguridad emocional y apego seguro que serán, sin lugar a dudas, la base de su futura salud mental y emocional. Y desde luego para la madre también conlleva ventajas significativas como una recuperación posparto más rápida y una reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Fomentar la lactancia materna exclusiva es esencial. Invertir en el capital humano más valioso de una nación, niñas y niños más sanos, con mejor desarrollo cognitivo y por lo tanto con mayores oportunidades en la vida, es y debe de ser una responsabilidad compartida que requiere entornos laborales flexibles, espacios públicos adecuados y una red de apoyo familiar y social que empodere a las madres en esta decisión trascendental. Desde luego que estamos a favor del sentido del dictamen con las adecuaciones correspondientes y aprovecho el espacio para sumarme a todas y cada una de las iniciativas que tengan que ver con este tema, sin lugar a duda muy importante, para tratar de revertir esos bajos índices de lactancia que existen y que ya lo comentó el doctor Héctor en su intervención, que existen actualmente en México, todo por beneficio desde luego de nuestras infancias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mendoza. Le doy la palabra a la diputada Patricia Mercado. Sí, muchas gracias. Sí, pues sin duda, ¿no? Esta reforma, esta propuesta genera, digamos, un mejor ambiente para el derecho de las mujeres a amamantar y el derecho de las infancias a recibir la mejor atención. Y por supuesto hay que estar a favor y darle seguimiento a a la generación, digamos, de estos espacios. Aquí el tema es cómo solucionamos todo el asunto y otra vez volvemos a por qué, digamos, avanzar en la discusión sobre los cuidados, ¿no? Porque finalmente, pues sí, la exclusividad me encantaría, pero pues tengo que regresar a trabajar, o sea, es como imposible la exclusividad, ¿no? O sea, avanzar en eso, que las mujeres que trabajan de manera remunerada pues tengan una menor prevalencia de la lactancia, pues también es natural, pues la jornada de trabajo es de 8 a las horas que sean, por eso también es importante la reducción de jornada. Ojalá ayudemos a que las mujeres puedan tener más tiempo, ¿no?, para el amamantamiento saliendo de trabajar. Entonces, pues simplemente decir eso, o sea, como que todo el tema de la lactancia, tuvimos un foro hace unos días, estuvo usted, presidente, en este foro, ¿no? O sea, este dolor que viven muchas mujeres que son despedidas a los 6 meses que termina el derecho a la lactancia. No hay una estabilidad laboral que seguramente recibiremos propuestas en este sentido para garantizar estabilidad laboral, como dice la OMS y la OIT, hasta 2 años, de que no sean despedidas, digamos, en el periodo de lactancia. Luego se sanciona mucho la maternidad, ¿no? Por una parte es ser madres y tal, pero por otra parte en el mundo del trabajo hay mucha sanción, ¿no? Te la tienes que arreglar como tú puedes, como mujer trabajadora. Entonces, bueno, plantear que me parece, yo no sé, presidente, aquí hay una minuta de la Cámara del Senado, una minuta que allá se votó de manera unánime precisamente para la estabilidad laboral, 2 años, lactancia extendida para las mujeres madres.
la posibilidad de que se recupere esa minuta, ¿no? Si no está ya, digamos, ya desechada por ser una minuta que llegó del Senado, y que podamos aquí pues volver a retomar el proceso para el tema de la lactancia extendida. Y no más que no tiene que ver con lactancia, pero tiene que ver con los primeros días de nacimiento de las criaturas. También la Cámara de Diputados votó de manera unánime aumentar a 20 días los permisos paternos, que los hombres también estén con sus criaturas. Se votó aquí de manera unánime, se fue al Senado. En el Senado las Comisiones Unidas votaron a favor sin hacerle ningún cambio de esa minuta, y ya no se votó en el Pleno, digamos, pero vivió un proceso legislativo, digamos, pues casi ya llegamos al final, ¿no? Como sabemos, ahorita son 5 días y eso planteaba hasta 20 días y 10 días más si había dificultades en el parto. Entonces, bueno, pues para poner como todo otros elementos en la mesa, a partir de que la propuesta avanza, me parece, en el sentido correcto de lo que tenemos que proteger como Estado mexicano, tanto a las infancias como a las mujeres en el tema del amamantamiento. Gracias. Muchas gracias, diputada Mercado. Le damos la palabra a la diputada Magda Rosales. Sí, pues también felicitar a la iniciante, porque me parece tan importante este periodo que contempla los cuidados materno-infantiles. Los cuidados materno-infantiles son una medida preventiva para enfermedades cercanas al parto, pero también a las enfermedades crónico-degenerativas. Y se ha comprobado que estas enfermedades disminuyen en los pequeños que fueron amamantados por lo menos 6 meses, debido a todos los estímulos, a todos los anticuerpos, a todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo en esta primera etapa de la vida. Pero también enfermedades para las mujeres en cuanto a cáncer de mama y cervicouterino. Entonces, esta medida de lactancia materna es una medida preventiva y debe ser contemplada así. Además de que debemos trabajar sobre la ampliación de los cuidados maternos. Hay ya iniciativas sobre que los cuidados maternos, este permiso de cuidados maternos debe extenderse más allá de lo que hoy tenemos de esas 12 semanas. Hay varias iniciativas en la Cámara y creo que se están contemplando ya, pero imagínense en Cuba, que es un país bloqueado, que es un país pobre, las mujeres tienen un permiso de cuidados maternos de 1 año 2 meses y en nuestro país 12 semanas. Entonces creo que en esta parte tenemos que avanzar, tenemos que ver de qué manera se pueden dar más días de licencia de maternidad y a lo mejor hasta meses, porque es parte de la prevención de enfermedades de todos los seres humanos. Y pues felicidades, este es un avance, creo que hay que proteger la lactancia materna, no limitarla en ningún lugar, ¿no? Nuestras mujeres más humildes amamantan en su puesto de verduras a sus bebés y ninguna pena. Y en los centros de trabajo, cuando se pueda, pues darles esta oportunidad de vida a nuestros pequeños. Y también hacer la consideración de las estancias infantiles, de las guarderías, en donde en pequeñas ciudades la madre se puede desplazar hasta estas estancias infantiles y que haya un lugar donde ellas puedan amamantar a sus pequeños. En la mayoría de las estancias infantiles que yo conozco en pequeñas ciudades no hay esta oportunidad de salir a amamantarlos y regresar al trabajo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Magdalena Rosales.
Pido a la Secretaría pregunte si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Se pregunta a las diputadas y a los diputados si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que quienes se encuentran de manera presencial podrán hacerlo levantando su mano y quienes concurren de manera remota podrán hacerlo de manera verbal. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Olegaria Carrasco, a favor. Blanca Narro por la afirmativa. Mónica Fernández César, a favor. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por abstención, favor de manifestarlo. Presidente, suficientemente discutido. Muchas gracias. Y antes de ponerlo a votación, nada más decirles que desde la Presidencia de la Comisión de Seguridad Social aplaudimos y respaldamos todas estas iniciativas que tienen que ver con la lactancia materna, con licencias de maternidad y por todas las demás iniciativas que sean a favor de los niños, las niñas y obviamente de las madres y los padres de ellos. Nada más como comentario, en el 2010 teníamos un aproximado de 2.600.000 niños nacidos aquí en México y ahora para el 2024 ha bajado a 1.627.000. Creo que vale la pena que desde esta Cámara de Diputados hagamos todos los esfuerzos necesarios para no vernos en un futuro como los países europeos o algunos países asiáticos en el cual prácticamente la población está envejeciendo y tenemos índices de natalidad muy bajos. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 104, numeral 1 y 313, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, pido a la Secretaría abra la aplicación remota de asistencia y votación para proceder a la votación del dictamen en sentido positivo. Se abre la aplicación remota de asistencia y votación para proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 94 de la Ley del Seguro Social y 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Para evitar duplicidad de votos, se pide a las diputadas y diputados que solo en caso de tener dificultades con la aplicación, favor de emitir su voto de manera verbal, manifestando su nombre, grupo parlamentario al que pertenecen y el sentido de su voto. Mónica Fernández César, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Y felicitarlos a todos, a la comisión y a la proponente. Merari Villegas de Morena, a favor. Pedro Centeno Centella Morena, a favor. María Magdalena Rosales Cruz, Morena, a favor. Celia Ester Fonseca Galicia, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Arturo Olivares Cerda, a favor. Karina Martínez Montaño, Morena, a favor. Fernando Mendoza Arce, Morena, a favor. Castillo García Gilberto Daniel, a favor. Su servidor, Héctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Hilda Licerio, Partido Verde, a favor. Listo. Presidente, se emitieron 24 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad. Aprobado el dictamen, remítase a la mesa directiva para los efectos legislativos correspondientes. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Le daré rápidamente algunos de ellos. El día 27 de enero del presente año
la Junta Directiva de esta comisión aprobó el acuerdo por el que se establece la ruta para realizar la Semana Nacional de la Seguridad Social 2026 en la Cámara de Diputados. A partir de esa fecha se ha trabajado en conjunto con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la propuesta preliminar del programa que contiene los ejes y bloques temáticos, así como las ponencias y personas expositoras. Quiero señalar que se recibieron propuestas y aportaciones de las diputadas Patricia Mercado, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez y Karina Isabel Martínez Montaño, así como de los diputados Gilberto Daniel Castillo García, Fernando Mendoza Arce y Héctor Jaime Ramírez Barba, mismas que fueron ya consideradas. En próximos días les haremos llegar la versión final y les estaremos informando de los trámites administrativos. Pregunto, ¿desea algún legislador o legisladora proponer algún asunto general? En primer lugar, el diputado, en cambio a la izquierda, con la diputada Patricia Mercado. Doctor, perdón, es que me provocó su comentario, solamente lo quería plantear. Hace unos años vino una delegación de sindicalistas europeos y tuvo una reunión con dirigentes de la CTM y les dijeron, aguas, piensen en las mujeres trabajadoras, generen derechos para las mujeres trabajadoras, porque si no, la población les va a envejecer y no van a tener hijos. Entonces los dirigentes sindicales de la CTM le contestaron, no, aquí las mujeres son muy madres, son muy religiosas, la Virgen María y de Guadalupe, aquí no nos va a pasar. Entonces les dijeron, ok, nada más se los dejamos en la mesa y con el dato que usted dio ya está pasando. Hay que pensar en los derechos de las mujeres para que no dejemos de tener hijos, no tengamos la obligación de escoger ser madre o hacer una vida profesional. Gracias, es que Diputado doctor Jaime. No le agarro la antena, lo agarro así como si fuera. Pues aprovechar la comisión, presidente, porque veo muchos jóvenes alrededor viendo sus celulares. Si nos regalan un poco su atención a todos los jóvenes que están alrededor. ¿Cuántos de los jóvenes que tengan entre 20, muchas jóvenes también en la mesa, entre 20 y 49 años hay aquí? ¿Pueden levantar su mano? Sale. Del otro lado está ya poniendo vacuna el sarampión. Ante la duda, vayan y vacúnense, por favor. Gracias. Buen comercial. Pues como médico y pediatra que soy, también agregaré un poquito con lo que hace el comentario el doctor Héctor Jaime. En la duda que hay entre si se vacunan o no, quiero decirles que vuelvo a lo mismo como pediatra y al tanto de mis hijos, que también son niños de guardería, lo más a los que están entre los 30, voy a hablar más bien entre los 25, 35, 40 años de edad, vacúnense, porque resulta que en esos cambios que ha habido de políticas de salud, voy a poner un ejemplo. Mi hija, que tiene más de 30 años de edad, debería de tener su vacuna del sarampión al año y después el refuerzo a los 6, pero resulta que al refuerzo la política de vacunación decía que solamente una, y revisando la cartilla de vacunación de mi hijo, que las conservo, en su cartilla de vacunación viene solamente una, y efectivamente, como dice el doctor, hay que tener por lo menos 2, y aquí no les digo, sin duda, no tengan duda, vayan y vacúnense. Por lo tanto, no habiendo más asuntos que desahogar y siendo las 11:24 del día 25 de febrero del 2026, se da por clausurada la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, correspondiente a la 66ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, agradeciendo a todas y todos su presencia y si nos permiten venirse aquí al frente para tomarnos la foto de recuerdo. Pedro Centeno, que registre mi salida. Muchas gracias y saludos, compañeros y compañeros.
María Magdalena Rosales Cruz. Registren, por favor, Morena, salida. registro mi salida. Celeste Fonseca Galicia, Partido Verde, registro mi salida. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, nada más. Jesús Jiménez de Morena, registro mi salida. Mónica Fernández César de Morena, registro mi salida. Patricia Mercado, Movimiento Ciudadano, registro mi salida. Merari Villegas de Morena, registro mi salida. Sandra González, registro mi salida. Fernando Mendoza, registro mi salida. Castillo García Gilberto Daniel, registro mi salida. Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena, registro mi salida. Hilda Licerio, Partido Verde, registro salida. Vázquez Adasa Saraí, registro mi salida. Héctor Jaime Ramírez Baba, el Grupo Parlamentario del PAN, retiro mi reserva y registro mi salida. Ya vi que sí. Karina Martínez de Morena, registro mi salida. Emiliano Álvarez de Morena, registro salida. La comisión. Muchas gracias a todas y todos. Querido doctor, gracias. Ay, te quiero mucho. Gracias. Déjame, me paro. Retiro todo. Me retiro. Mejor.